panorama que se encuentra en México y en Jalisco. Desafortunadamente es muy real, es muy reiterativo la introducción de armas en nuestro país, y no solamente por la frontera norte, que es con Estados Unidos, y tan amplia que es que ingresa demasiadas armas de alto calibre. También por los puertos como Manzanillo, Veracruz, Tampico nos abastecen en general a la población de este tipo de cuestiones ilegales, como son las armas, como son los cartuchos, como son todo esto que se utiliza como explosivos para las mismas armas. Y de hecho se han denotado en algunas detenciones que ha habido de algunos elementos pertenecientes a algunos cárteles o delincuencia organizada, AK-47, que provienen de los países como Israel. Entonces a ese nivel estamos de armamento en nuestro país, y en nuestro estado pues sabemos la alta presencia que hay de gente armada en las distintas regiones, no solamente en la zona metropolitana, como se demuestra con tanta incidencia de muerte a través de armas de fuego. También se denota en amplias regiones de Jalisco, como es la zona sur, como es la zona costa, como es la zona de los Altos y la Ciénega principalmente, en donde más hay presencia de estos grupos armados y provienen las armas de manera ilegal. ¿Qué tipo de armas son las que más a lo mejor incidencia tienen aquí en el tráfico de armas aquí en México? Generalmente es este tipo de los denominados AK-47 o llamados cuernos de chivo, el R-15, que es el calibre .225, y las pistolas que hoy están mucho de moda, que son de calibre 40, e inclusive las mal llamadas matapolicías calibre 50, que se utilizan para que el blindaje de los chalecos no las detengan y de esta forma poder abatir a las fuerzas del orden legal. ¿Se sabe a lo mejor cuál es el problema de que pues haya tanto tráfico? ¿No hay un control en los límites de México o qué es lo que pasa ahí? Principalmente la corrupción, ¿no? O sea, Estados Unidos no va a detener el flujo de armas. Lo tendría que contener en un momento determinado las aduanas o los filtros que hay posteriores a las aduanas, pero recordemos que nuestro país tiene desiertos, y quien conoce los desiertos o las serranías pues puede transitar libremente por ellas, y entonces una vez que introducen este tipo de objetos al país por cualquiera de las zonas, ya dijimos norte o sur, las trasladan por no carreteras muy transitadas, sino por caminos, por brechas, por caminos secundarios por donde pueden transitar, y muchas de las veces recordemos que algunas de las autoridades locales, municipales, estatales o regionales pues están cooptadas por las organizaciones delincuenciales, y estas incluso le permiten el paso, o a su vez les sirven de aviso en donde se encuentran los filtros del ejército, de la marina, para que no los detecten. ¿Se sabe cuántas armas a lo mejor entran en promedio al país? Pues no hay un estimado, pero por día sí se estiman que entran por cientos o miles de armas. Entonces, si esto lo multiplicas por 365, te dan cifras extraordinarias, porque dentro de este negocio hay mucha ganancia en cuanto a la venta ilegal de arma. Un arma que generalmente allá en Estados Unidos te cuesta $500, aquí te anda costando $1,500 más o menos. Esto quiere decir que se ve lejano el freno a estos pues delitos que se pueden... Mientras no haya un combate real contra el armamentismo ilegal, está lejos de que nosotros podamos blindar nuestras fronteras, nuestros caminos para el flujo de armas, a menos que la voluntad política que se vea reflejada ahora en las Fuerzas Armadas con la nueva Guardia Nacional
realice un combate realmente frontal, que no lo simule a través de la mal denominada guerra contra el narcotráfico, que sabemos que el brazo armado de estas organizaciones son las que más usan las armas, y que en realidad la Guardia Nacional sí vaya a la contención del flujo de armas en México. Que esto pues está en veremos, ¿verdad? Está en veremos, ya está aprobada la misma, ahora esperemos en 6 meses, un año, los resultados. Las formas en las que hoy está operando el Ejército, la Marina, la Federal y las fuerzas locales a través de los operativos interinstitucionales que vemos ya en nuestra ciudad y en la zona metropolitana, pues día con día nos deberían de dar resultados más halagadores. Pero si hacemos un recuento, y lo pongo así, ¿cuántas armas por día se logran decomisar o se logran quitar a la delincuencia a través de dichos operativos? Si nos ponemos a ver, a veces les toman una pequeña arma muy de calibre no muy pesado. Generalmente cuando agarran a las personas o las apresan o las detienen con armas después de algún ataque, es porque las abandonan, y abandonan 2 o 3 rifles de alto calibre y pistolas de también alto calibre. Pero si analizamos día con día de estas bases, no vamos a tener una cifra muy halagadora en el recuento de las armas. Y hablando de la Guardia Nacional, un poquito ya de este tema, ¿qué probabilidades hay de que realmente pues se cumpla este principio de respetar los derechos humanos? Recordemos que el militar está preparado, como lo dice Marcos Pablo Molotnik, el doctor, para eliminar al enemigo de manera rápida y económicamente. Entonces, yo creo que los militares, en conjunto con los federales y con las fuerzas locales, al arranque de todo esto, los derechos humanos están muy vulnerables para trastocarse, y espero que haya una cultura real del derecho humano para las operaciones de los mismos, y estos poco a poco vayan sensibilizándose en el respeto a esta nueva cultura, porque realmente es una cultura que no respetan en su mayoría las autoridades. Y esto pues va a llevar a lo mejor etapas, tiempos. Sí, son por etapas. Yo creo que en algunos 2 años podemos empezar a hacer un recuento de cuántas denuncias hay en un año y luego en el otro, de violación a derechos humanos, qué tipo de violación de derechos humanos. Esperemos que solamente sean de tránsito, de la propia inspección de personas o inspección de vehículos, inspección de casas habitación, para poder mantenernos en una garantía real de lo que es nuestras propiedades, de lo que es la persona y de lo que son nuestras posesiones, para que estas no se vean desposeídas de manera ilícita o ilegal por parte de una actividad que contravenga el artículo 16 y 14 sobre todo, y el primero de nuestra Constitución. Y ya regresando un poco a este tema de las armas, sabemos que los municipios están teniendo un problema por la contratación de policías. ¿Esto tendrá que ver un poco en que la delincuencia está mejor armada que ellos? ¿Tienen más capacitación a lo mejor que incluso un policía? Definitivamente. Hemos escuchado a través de reportajes amplios que se han encontrado campamentos en donde la delincuencia organizada se prepara, y ellos se preparan con armas de más alto calibre que los que pudieran tener una policía municipal. No sé, imaginemos el pueblo de Cuautitlán de García Barragán, el número de policías y el tipo de armas. Y imaginemos entonces otro de los pueblos, Mezquitic, por ejemplo, y luego hagamos la comparativa con la zona metropolitana.
las armas que tienen estos municipios, como me preguntaste, pues son mínimas. A veces todavía no tienen más que un rifle R15, tienen revólveres todavía, o si es algunas escuadras, y el uso de escopetas de calibre 12. Entonces realmente nuestra policía no está armada para soportar un enfrentamiento con grupos que, según también los reportajes, a veces ronda entre las 8 o los 12 vehículos en un convoy, altamente armados con calibre 50, calibre AK-47, R15 y aparte armas cortas del calibre 9 milímetros y 40 y hasta calibre 45 y 50. Quiere decir que si se enfrentan, o a lo mejor se ven pues vulnerables ante cuando hay algún enfrentamiento o que quieran a lo mejor una persecución, sí quedan vulnerables. Totalmente son vulnerables, incluso los chalecos antibalas de los municipios, así como los que describimos. Si damos una visita, verán que están muy disminuidos en este tipo de objetos de seguridad. Y al contrario, la delincuencia organizada en esos lugares está muy bien pertrechada, inclusive con radiocomunicación muy superior a la propia de las policías. Y además recordemos que en muchas de las corporaciones policíacas ellos tienen que comprar sus proyectiles, ellos tienen que comprar el abastecimiento, o les dan para uno o dos cargadores cuando mucho. Y por el contrario, la delincuencia organizada generalmente viene muy preparada. Ahí están algunas de las detenciones con demasiado abastecimiento para enfrentar a quien se le ponga. Y si lo hemos visto, cuando esto ocurre, solo la fuerza estatal o la militar es quienes sí pueden realmente dar un combate de frente con estos grupos organizados de delincuencia. Porque referían que la falta de pues de interés, a lo mejor de los jóvenes o de las personas que se pueden meter a la corporación, era por el tipo pues de sueldo o lo económico, y fueron por ahí que iban a aumentar los sueldos. Pero también a lo mejor tendría que ver más por ahí de pues el peligro que corren, ¿no? Claro, primero los salarios son muy disímbolos de la zona metropolitana, que pongámoslo en 20,000 pesos a 6,000 pesos que puedan ganar en alguno de estos poblados al mes, o menos de 6,000 pesos. El tipo de armas, y luego los controles de confianza, que generalmente esto es lo que ha ido por un lado dejando a las corporaciones con menos de la mitad a veces de la gente que necesita, y por otro lado los jóvenes pues no les interesa exponerse a un escrutinio de la manera en la que hoy se están haciendo esos controles de confianza con el polígrafo y otras situaciones que se han llevado incluso a atentar contra los derechos humanos y la integridad y la vida privada de quienes se someten a ello. Y esto de cierta manera inhibe que la persona quiera ser policía. Además, en las escuelas o en los barrios, si tú preguntas antes a un niño, le decías, ¿qué quieres ser al jugar? ¿Policía o ladrón? Y todo el mundo quería ser policía. Y hoy les preguntas y te dicen, no, yo quiero ser sicario. Entonces toda esta cultura que ha ido proliferando en agrandar la figura de quienes criminalizan, ha ido creando también esa cultura para que los jóvenes prefieran pertenecer a las filas de la delincuencia, en donde no hay controles de confianza, y en lugar de pertenecer a la policía, prefieren estar en donde les pagan casi lo mismo, si no es que más, de una manera sin tanto requisito, que entrar a las fuerzas policiales. Lo hacen también de esta forma porque se sienten más protegidos siendo parte de una delincuencia organizada que ser parte de una estructura policial.
Y ahora en el tema de la posesión de armas legales, ¿cuáles son las armas que sí puede haber un permiso para traerlas? De las escopetas de calibre 12 para deporte, todas hacia arriba, porque hay una calibre 8 que esa no se puede tener ni la posesión ni la aportación para uso deportivo. En rifles del calibre 22 y algunos calibres de alta precisión sí son para deporte, pero nada que tenga que ver con rifles de asalto, como los que ya mencionamos, pueden ser tenidos en posesión o brindarse una aportación para su uso. Y en las armas de cortas del calibre 380 hacia abajo, la 38, pero que no sea escuadra, la 38 revólver, el 32, el 25, el 22, son las armas que incluso la Sedena las vende con un trámite que tú vas a la Ciudad de México y te dan una aportación incluso por un día, por horas, mientras llegas a tu domicilio y te traes tu arma, con los requisitos que la propia ley señala: modo honesto de vivir, que no uses drogas o tóxicos, y que tengas la mayoría de edad y que demuestres un buen vivir, por así decirlo. Perteneces a algún club para el tipo de armas deportivas y con eso las puedes comprar en la Sedena. ¿Y cómo se demuestra a lo mejor ese tipo de cosas? Es muy sencillo, pues las cartas de no antecedentes penales, las cartas de policía que en algunos municipios todavía se expiden, y entonces demuestras que eres una persona de un modo honesto de vivir. Entonces la obtención sí es fácil, se puede decir, o sea, relativamente sí. Ya quienes conocen de este proceso, les es muy sencillo, sobre todo a los deportistas. En los clubes cinegéticos te pueden orientar perfectamente, o vamos más allá también. Hoy tenemos mucha policía privada, seguridad privada, la que le denominamos, y muchos de ellos van y compran armas cuando les otorgan una licencia para que las puedan portar en dado caso de dar seguridad privada. ¿Y esto causaría algún tipo de problemática, el que se puedan obtener las armas? No, yo digo que cuando las cosas se hacen de manera legal, transparente y abierta, pues no se va a comprar un arma que queda registrada a nombre de alguien para cometer un ilícito. Son con un fin deportivo o son con un fin de dar seguridad privada en este caso, o en su defecto también las fuerzas del orden local o estatal de quien adquieren las armas legales es a través de la Sedena. Regresamos al tráfico de armas, ¿verdad? Son las que se utilizan para delinquir. Las armas ilegales son para realizar generalmente actos y acciones ilegales, y ahí es donde tenemos el grave problema, porque la ilegalidad de procedencia del arma y el calibre que se utiliza para este fin es lo que les da el mercado a este contrabando, diríamos, o tráfico de armas. ¿Y cómo es la forma en que a lo mejor los criminales obtienen el contacto? ¿Puede ser a través de alguna red o...? Sí, de esto ya hay redes, o sea, ya se conoce quiénes te pueden proporcionar armas, entre ellos se conocen, entre ellos mismos hacen la compra y venta de armas, en un momento determinado la asignación de armas, ¿no? Porque ellos también operan como grupo. Entonces, si ya perteneces, si tienes un escalafón dentro de